El bochorno de la media tarde en la Guadalajara virreinal no era simplemente una condición del clima, era una presencia física, una mortaja de aire denso y polvoriento que se pegaba a la piel como una condena. El sol de Jalisco, un ojo de fuego implacable suspendido en un cielo de un azul tan profundo que hería la vista, caía con una saña casi religiosa sobre las piedras de cantera de la plaza de armas. Las sombras se encogían bajo los soportales, buscando refugio del castigo solar, mientras el aire vibraba con el espejismo del calor, deformando las siluetas de las torres de la catedral que se alzaban al fondo como centinelas de piedra. En medio de aquel horno urbano, el ambiente estaba saturado de olores contradictorios que revolvían el estómago y embotaban los sentidos. El aroma dulce y pesado del chocolate molido en los portales cercanos se mezclaba con el hedor rancio del estiércol de las mulas. El humo de los braseros donde se cocían las tortillas y el rastro metálico del sudor de cientos de personas que se agolpaban, atraídas por el morbo de la miseria humana. Inés sentía que el mundo se desvanecía en una neblina roja. Su cuerpo, expuesto sobre el elevado estrado de madera vieja y astillada, era el epicentro de todas las miradas. Pero su alma se encontraba a leguas de distancia, buscando refugio en los recuerdos de un frescor que ya no le pertenecía. A pesar de la canícula que amenazaba con derretir el plomo, la sangre de Inés se había convertido en un río de escarcha. Sus rodillas, visibles bajo el camisón de manta rala y desgarrada que apenas cubría su pudor, chocaban rítmicamente, víctimas de un terror que le robaba el aliento. El tratante de esclavos, un hombre de rostro seboso y ojos pequeños como cuentas de azabache llamado Don Valeriano, no tenía piedad. Con un movimiento brusco y calculado, le sujetó el brazo izquierdo y le subió la manga con un tirón que hizo crujir la tela podrida. Inés soltó un ahogado gemido de vergüenza, intentando encogerse, pero Valeriano la obligó a extender las manos frente a la turba. «Miren esto, caballeros de bien. Miren la maravilla que el mismo infierno nos ha enviado para nuestro escarnio», vociferó Valeriano, su voz aguardentosa alzándose por encima del murmullo de la plaza. Inés cerró los ojos, pero no pudo evitar sentir la quemadura del sol sobre su piel proscrita. Desde la punta de sus dedos, de uñas romas y sucias, hasta más arriba de los codos, sus brazos no eran de la tonalidad del trigo maduro que lucía el resto de su cuerpo. Eran negros. Pero no era el negro profundo y noble de los hijos de África, sino un negro antinatural, una negrura de hollín y ceniza, una piel que parecía haber sido devorada por un incendio invisible y haber quedado carbonizada en vida. La piel se veía tirante, brillante bajo el sudor, con una textura que recordaba a la obsidiana pulida o al cuero quemado sobre una pira. Parecía que la muerte misma hubiera empezado a devorarla desde las extremidades, dejando tras de sí solo el rastro de las llamas del abismo. «10 centavos», gritó Valeriano, soltando una carcajada que sonó como el crujir de ramas secas. «10 míseras monedas de cobre por esta pieza marcada. ¿Quién quiere a la mano negra en su casa? Mírenla bien. Es la marca de la maldición, el beso de una bruja o el castigo de Dios». Dicen que por donde pasan estas manos, el pan se vuelve moho y la leche se agria antes de tocar los labios. Ni el más humilde de los aguadores querría su caricia. La multitud, alimentada por siglos de superstición y miedo, respondió con un rugido de asco y fascinación. Para la gente de la Nueva España, lo que no tenía explicación era obra del demonio, y el aspecto de Inés era una blasfemia visual que exigía castigo. «¡Engendro!», gritó una mujer de mantilla negra, persignándose con tal frenesí que parecía que sus dedos iban a saltar de sus manos. «¡Llévenla a la hoguera antes de que nos traiga la peste!». Un grupo de mozos de cuerda, envalentonados por el odio colectivo, comenzó a recoger piedras del suelo. El primer proyectil, un guijarro afilado, golpeó a Inés en el hombro, abriendo una pequeña brecha de la que brotó un hilo de sangre roja, asombrosamente roja contra la palidez de su hombro y la negrura de su brazo. Ella no gritó. El dolor físico era solo un eco lejano comparado con la agonía de su humillación. En su mente,
Inés se repetía una y otra vez: soy ceniza, ya soy ceniza. El fuego no puede quemar lo que ya está muerto. Recordaba la voz de su madre, susurrándole secretos sobre los colores de la tierra antes de que la fiebre se la llevara, antes de que el mal de sombra empezara a trepar por sus manos como una hiedra de obsidiana. «Mírenla», insistió Valeriano, disfrutando del espectáculo mientras esquivaba una piedra que pasó rozando su cabeza. «Ni para fregar sirve, que dejaría la mancha de su pecado en el suelo. 10 centavos, un precio de risa por un monstruo de feria». Fue entonces cuando la sombra se hizo presente. No la sombra del castigo, sino una sombra física que se alargó sobre el estrado interponiéndose entre Inés y el sol inquisidor. Don Julián emergió de la penumbra de los portales con la lentitud de un fantasma que se niega a abandonar el mundo de los vivos. Su figura era un estudio de la decadencia aristocrática. Vestía una casaca de terciopelo verde que alguna vez fue lujosa, pero que ahora mostraba remiendos descuidados y hilos deshilachados en los puños. Sus botas, de cuero fino, estaban cubiertas por una costra de polvo de semanas. Pero lo que más impactaba era su rostro. Don Julián tenía la cara surcada por las arrugas de la derrota, y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con una luz febril. Una mezcla de desesperación y de una inteligencia que bordeaba la locura. Los rumores sobre Julián corrían por toda Guadalajara. Decían que era un hombre maldito, que sus telares se habían quedado mudos porque él había intentado teñir la seda con colores prohibidos, y que su fortuna se había escurrido entre sus dedos como el agua en la arena. Don Julián avanzó hacia el estrado, ignorando los insultos que todavía volaban por el aire. El silencio comenzó a extenderse por la plaza. Un silencio cargado de una curiosidad incómoda. El aristócrata arruinado sacó de su bolsillo un puñado de monedas de cobre. No las contó. Las lanzó con un desprecio soberano al rostro de Valeriano. Las monedas golpearon la mejilla del tratante y rebotaron sobre la madera del estrado con un tintineo metálico que sonó como una sentencia. 10 monedas, dijo Julián. Su voz era un susurro ronco, como si tuviera la garganta llena de arena, pero poseía una autoridad que hizo que los mozos bajaran las piedras. Ahí tienes tu precio, mercader de carne podrida. Ahora, quítale las cadenas. Valeriano, atónito por la rapidez de la venta y por el hecho de que alguien realmente quisiera aquel despojo, recogió las monedas del suelo con manos temblorosas de codicia. Es suya, don Julián, pero no diga que no se lo advertí. Se lleva usted la desgracia a su casa. Esta mujer no puede tocar el pan sin oler a azufre. Julián no respondió. Sus ojos no se apartaban de los brazos de Inés. No la miraba con el asco del populacho, ni con la lascivia de los hombres que buscaban carne barata. La miraba con la intensidad de un alquimista que acaba de encontrar el ingrediente final para su gran obra. Se acercó a ella, y por primera vez en años, Inés sintió que alguien la tocaba sin la intención de herirla. Julián le sujetó la mano derecha. El contacto de la piel fría y negra de Inés con la mano cálida y nerviosa del hidalgo hizo que ella se estremeciera violentamente. ¿Te duele?, preguntó él, casi en un susurro, mientras observaba cómo la negrura de la piel parecía absorber la luz del sol. Inés negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. El nudo en su garganta era tan sólido como una piedra de río. No es un quimpira, ni es lepra, murmuró Julián para sí mismo, ignorando el murmullo creciente de la multitud que empezaba a reírse de su locura. Es otra cosa. Es el rastro del color eterno. Con un gesto brusco, Julián ordenó al ayudante de Valeriano que soltara los pernos de los grilletes que unían los tobillos de Inés. El sonido del hierro cayendo contra la madera sonó para ella como el primer trueno de una tormenta necesaria. Inés intentó dar un paso, pero sus piernas, debilitadas por días de encierro y falta de alimento, cedieron.
Julián la sujetó por el brazo negro, con una firmeza que la sorprendió. «Camina», dijo él. «No me importa de quién sea el sello que llevas en la piel, mujer. Si tus manos pueden sumergirse en los baños de añil y grana cochinilla sin que los ácidos te devoren la carne en un mes, entonces vales mucho más que 10 centavos para mí. En mis talleres, donde otros mueren con los pulmones quemados y las manos deshechas, tú serás mi herramienta definitiva. Si este momento de profunda injusticia y extraño destino ha logrado que tu corazón se estremezca bajo el peso de la historia, no permitas que el relato se detenga aquí». La travesía de Inés y el misterio que encierra la desesperación de don Julián apenas comienzan a tejerse en el telar del tiempo. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para acompañarnos en cada rincón de esta Guadalajara colonial llena de sombras y secretos. Activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en saber qué destino le aguarda a Inés en los talleres prohibidos del Hidalgo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo, desde qué ciudad llena de historias propias nos estás viendo hoy? Leemos cada uno de tus mensajes, porque cada suscriptor es un hilo vital en esta narración que construimos juntos. Sigamos con la historia. Julián arrastró a Inés fuera de la plaza. Ella caminaba tropezando, sintiendo cómo el polvo de Guadalajara se le metía en las heridas de la espalda, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía el peso de las cadenas, sino el peso de una mirada que la veía no como un monstruo, sino como una posibilidad. Atravesaron las calles empedradas, dejando atrás los palacios de la aristocracia y adentrándose en el barrio de los artesanos, donde el aire olía a vinagre, orina fermentada y tintes. Frente a ellos se alzaba un edificio de adobe con las paredes manchadas de 1000 colores. Una construcción que parecía haber sido bombardeada por un arco iris de sombras. Era la manufactura de los Julián. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en una lucha constante entre la creación y la ruina. «Entra», dijo Julián, soltándole el brazo al llegar al umbral oscuro. «Aquí el sol no podrá encontrarte para recordarte tu marca. Aquí solo importa el color que dejes en la tela». Inés entró en la penumbra fresca del taller. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, pero pronto empezó a distinguir las grandes tinas de piedra, los bastidores de madera y el vapor que subía de los calderos. En aquel momento no sabía si Julián era su salvador o su nuevo verdugo, pero mientras miraba sus manos negras en la oscuridad del taller, sintió que por fin el color de su piel y el color de su destino empezaban a ser la misma cosa. El silencio del taller fue interrumpido solo por el goteo constante de los tintes en los desagües, un ritmo que recordaba al latido de un corazón que, a pesar de todo, se negaba a dejar de latir. Julián la observaba desde la puerta, su silueta recortada contra la luz cegadora de la plaza que acababan de abandonar. En sus ojos, la fiebre seguía brillando, pero ahora había algo más, una esperanza cruel. «Mañana empezaremos», dijo él. «Mañana veremos si ese negro de tus brazos es una maldición o el secreto que salvará a mi casa». Inés no respondió. Se limitó a ocultar sus manos entre los pliegues de su camisón roto, sintiendo el frío de la piedra bajo sus pies descalzos y el peso de un futuro que olía a añil y a desesperación. La Guadalajara de afuera seguía gritando, pero allí dentro, en el vientre de la manufactura, el silencio de Inés era el comienzo de una nueva y oscura sinfonía. Don Julián cerró la pesada puerta de madera, echando el cerrojo con un estrépito que retumbó en las vigas del techo. Inés se quedó inmóvil, en el centro de la estancia. El aire allí dentro era denso, cargado de partículas flotantes que brillaban como polvo de hadas en los escasos rayos de luz que se filtraban por las altas claraboyas. El hidalgo caminó hacia una mesa de trabajo cubierta de frascos de vidrio, balanzas de latón y pergaminos manchados de tinta. Su agitación era evidente. Sus manos temblaban mientras buscaba algo entre el desorden. «¿Cómo te llamas?», preguntó de repente sin mirarla.
concentrado en verter un líquido azulado en una probeta. «Inés, señor», respondió ella, y su voz sonó pequeña, extraña en aquel espacio cavernoso. «Inés», repitió él, saboreando el nombre como si fuera un nuevo reactivo. «Escúchame bien, Inés. El mundo es un lugar cobarde. Los hombres de la plaza te temen porque no comprenden la profundidad de las sombras. Pero yo he pasado mi vida buscando el pigmento absoluto, el color que no se desvanece ni bajo el sol más fiero, ni bajo el agua de los mares más profundos. He perdido mi prestigio, mi familia y mi salud buscando el negro primordial. Y entonces te vi a ti». Julián se dio la vuelta y se acercó a ella con pasos rápidos. Inés retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó con una de las frías tinas de piedra. El hidalgo la sujetó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo. Sus ojos estaban a escasos centímetros de los de ella. Podía oler el vino barato y el sándalo en su aliento. «Esos brazos tuyos», susurró él con una intensidad que la hizo temblar. «No son un pecado. Son la prueba de que el color puede vivir en la carne sin matarla. Mis mejores tintoreros han muerto con los brazos purulentos, la piel deshecha por el ácido del añil y los vapores de la orina. Pero tú ya estás teñida por dentro. Tu piel es el lienzo definitivo». Inés sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frescor del taller. Por primera vez en su vida, alguien no miraba su marca con asco, sino con una codicia casi mística. ¿Era ella una herramienta o una persona? Para Julián parecía no haber diferencia. «Ven conmigo», ordenó él, llevándola hacia la parte trasera del taller, donde se encontraba una tina de cerámica vidriada, mucho más pequeña que las otras, pero que emanaba un calor vibrante. El líquido en su interior era de un color azul tan oscuro que parecía absorber toda la luz de la habitación. No había burbujas, solo una superficie lisa y aceitosa que reflejaba el rostro aterrorizado de Inés. «Mete la mano», dijo Julián. «Señor, tengo miedo», susurró ella, abrazándose a sí misma. «Mete la mano», rugió Julián, y su voz golpeó las paredes del taller como un trueno. «Si lo haces y sobrevives, tendrás comida, un techo y la protección de mi nombre. Si no lo haces, te devolveré a Valeriano para que termine de venderte al mejor postor de los panópticos». Inés miró el líquido oscuro y luego sus propios brazos negros. ¿Qué más tenía que perder? El mundo ya la había dado por muerta. Con un movimiento lento, casi solemne, extendió su brazo derecho. El calor que emanaba de la tina era embriagador. Cuando sus dedos tocaron la superficie, sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. No era dolor, era una sensación de pertenencia. Sumergió la mano, luego la muñeca, luego el antebrazo hasta el codo. Julián contenía la respiración, sus ojos fijos en la piel sumergida de Inés. Pasaron los segundos, marcados por el goteo rítmico del taller. «Sácala», ordenó él en un susurro. Inés retiró el brazo con lentitud. El líquido se deslizaba por su piel como si fuera mercurio, sin dejar rastro de quemadura o irritación. Su brazo seguía siendo negro, pero ahora brillaba con un fulgor metálico, una belleza oscura y terrible que hizo que Julián cayera de rodillas frente a ella. «Es cierto», gemía él cubriéndose el rostro con las manos. «Es el negro sagrado, el color que no mata a quien lo porta». Inés miró su brazo, viendo cómo el tinte se fusionaba con su propia marca. En aquel momento comprendió que su vida en la manufactura de los Julián no sería la de una esclava común. Sería la sacerdotisa de un culto al color, una prisionera de los secretos de un hombre desesperado. Pero mientras el hidalgo seguía llorando a sus pies, Inés sintió una extraña paz. Allí, entre las tinas y los ácidos, su marca ya no era una mancha, era su armadura.
La noche cayó sobre Guadalajara, envolviendo la ciudad en un manto de estrellas y silencio. En la plaza el estrado de madera ya estaba vacío, pero en el corazón de la manufactura una pequeña lámpara de aceite seguía encendida. Inés estaba sentada junto a la tina, mirando sus brazos negros y pensando en el sol que mañana volvería a salir. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del día. Porque en el mundo de don Julián, ella no era la proscrita. Ella era la clave de un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Julián se levantó, limpiándose las lágrimas con la manga de su casaca. Su mirada ya no era febril, sino de una claridad cortante. Caminó hacia un armario de madera tallada y sacó una túnica de lino negro, nueva y suave al tacto. «Ponte esto», dijo entregándosela. «A partir de ahora, nadie en esta casa volverá a verte con harapos. Eres Inés de los colores, y tu voluntad es la mía». Inés tomó la túnica, sintiendo la caricia de la tela fina contra su piel áspera. Al ponérsela, sintió que dejaba atrás a la muchacha que había sido humillada en la plaza. Mientras don Julián la guiaba hacia una pequeña habitación preparada con una cama de sábanas limpias y el aroma del cedro, Inés miró hacia atrás una última vez, hacia las tinas de tinte que brillaban en la penumbra. El camino que tenía por delante estaba teñido de negro, pero en ese negro, por fin, podía ver la luz de su propio poder. La llegada a la hacienda El Tidor no fue el alivio que Inés esperaba, sino una transición de un infierno público a uno privado, custodiado por muros de adobe que sudaban salitre y secretos. El trayecto desde la plaza de Guadalajara había sido una procesión de polvo y sed bajo un sol que parecía querer arrancar la poca humedad que le quedaba en los huesos. Don Julián cabalgaba delante, con la espalda encorvada por un peso invisible, sin dirigirle la palabra, mientras Inés caminaba detrás, con los pies descalzos reconociendo cada piedra filosa del camino de Jalisco. Al entrar por el gran portón de madera carcomida, el aire cambió. Ya no olía a la libertad rancia de la ciudad, sino a una mezcla asfixiante de fermentación, vinagre y el aliento metálico de los químicos. El Tidor no era una hacienda de campos de caña o de ganado reluciente. Era una herida de colores en medio de la tierra seca. Las paredes estaban manchadas por salpicaduras de décadas de tenido, como si la casa misma hubiera intentado desangrarse en tonos de carmesí y cobalto. En los patios, las grandes tinas de piedra exhalaban vapores densos que nublaban la vista y quemaban la garganta. Otros esclavos y trabajadores mestizos se movían como autómatas, con la piel teñida permanentemente de gris o marrón. Pero todos, absolutamente todos, se detenían al paso de Inés. No era la curiosidad lo que los paralizaba, sino un terror atávico. Veían sus brazos negros, esa oscuridad que terminaba de golpe en los codos para dar paso a la piel clara de sus hombros, y se persignaban o escupían al suelo para alejar el mal de ojo. Para ellos, Inés no era una mujer, sino el heraldo de una sombra contagiosa. En el imaginario supersticioso del siglo XVIII, esa negrura era el rastro de un demonio que se la estaba devorando de afuera hacia adentro. Nadie sabía que, tras esa marca, se escondía una historia de amor filial y tragedia química. Inés cerraba los ojos, y por un instante, el hedor de la hacienda desaparecía, sustituido por el aroma dulce de la indigofera su fruticosa recién cortada. Su padre, don Mateo, no había sido un simple esclavo ni un obrero común. Era el gran maestro del añil, un hombre que hablaba con las raíces y entendía los caprichos del oxígeno. Él la había criado en el santuario de su laboratorio, enseñándole que el color no es algo que se aplica, sino algo que se despierta. «La belleza es peligrosa, Inés», le decía siempre, mientras manipulaba los concentrados más puros. El accidente que le cambió la vida fue el último acto de devoción de su padre. Cuando los hombres de la competencia provocaron el incendio para robar las fórmulas secretas del azul eterno, el laboratorio se convirtió en una trampa de cristal y fuego.
Su padre la empujó fuera justo antes de que el gran caldero de concentrado experimental explotara. Pero no fue el fuego lo que la alcanzó primero, sino una ola de tinte puro. Una esencia de índigo tan concentrada que era casi sólida. El líquido hirviente la envolvió hasta los codos, quemándola y tiñéndola en un solo abrazo doloroso. Su padre murió entre las llamas defendiendo los libros, e Inés quedó con el recuerdo de su sacrificio grabado en su propia piel. No era una mancha de pecado, era el tatuaje del último secreto de un genio. Una saturación molecular que ningún jabón, ni ningún ácido, pudo jamás borrar. «¡Muévete, sombra!», le gritó un capataz mestizo, golpeándola levemente con una vara en las costillas. «Tu cuarto está en la vieja torre. Y no te acerques a las cocinas. Nadie quiere que tus manos toquen el maíz». Inés asintió en silencio, con la mirada baja. Estaba acostumbrada al aislamiento, pero en el Tidor, el rechazo tenía un peso físico. La torre a la que la enviaron no era más que una ruina de piedra donde el padre de don Julián, años atrás, había realizado sus propios experimentos antes de volverse loco y morir de una fiebre extraña. Era un laboratorio abandonado, cubierto de telarañas que parecían encajes teñidos por el polvo y el olvido. Frascos de vidrio soplado, ahora opacos por la suciedad, se alineaban en estanterías que crujían bajo el peso del abandono. Había un catre de paja en un rincón y una pequeña ventana que miraba hacia los calderos de la hacienda. Desde allí, Inés observaba a don Julián. El hidalgo era el retrato viviente del fracaso. Lo veía caminar por los patios, mirando sus telas secándose al sol, y podía notar su desesperación incluso a la distancia. Las sedas y linos de El Tidor tenían colores tristes, apagados, como si la tela estuviera cansada de existir. Eran tonos que el mercado de la Ciudad de México ya no quería. La ruina económica de Julián no era su única herida. La herida más profunda estaba en su orgullo. Su esposa, Leonor, una mujer de belleza fría y ojos color agua de río, lo había abandonado meses atrás para irse con don Pedro, un hacendado vecino cuyas telas brillaban con la intensidad de la sangre joven. Leonor no quería un marido que oliera a vinagre y derrota. Quería el lujo que los colores vivos podían comprar. Julián buscaba en Inés una redención casi mágica. La primera noche, después de que el ruido de la hacienda se calmara y solo quedara el coro de los grillos, el hidalgo subió a la torre. No llevaba el látigo, sino una lámpara de aceite cuya luz vacilante hacía que las sombras del laboratorio bailaran en las paredes como espectros. «Mi padre creía que el secreto del color estaba en el sacrificio», dijo Julián, su voz resonando en el silencio de la torre, con una amargura que Inés sintió en su propia piel. «Él murió buscando lo que tu padre encontró. Mis telas se mueren, Inés. Mis clientes se ríen de mis rojos que parecen óxido y de mis azules que parecen polvo de camino. Te compré porque tus manos me dicen que tú sabes algo que yo no puedo ver». Inés se levantó de su catre. En la penumbra, sus manos negras parecían desaparecer, dejando que sus brazos terminaran en un vacío inquietante. «El color no es algo que se busca, señor», respondió ella, con una voz que era un susurro de sabiduría antigua. «Es algo que se entrega. Mi padre entregó su vida por el azul. ¿Qué está dispuesto a entregar usted?» Julián se acercó, y por un momento, la luz de la lámpara iluminó sus ojos hundidos. Inés vio allí una chispa de locura, pero también una soledad tan vasta como la suya. «Ya lo he entregado todo», susurró él. «Mi mujer, mi fortuna, mi nombre. Solo me queda este lugar de vapores y ceniza». Julián la llevó al día siguiente a lo más profundo del área de tinte. Era una fosa excavada en la tierra, donde los calderos eran tan grandes que un hombre podía ahogarse en ellos si daba un paso en falso. El calor allí era insoportable, un abrazo húmedo y tóxico que hacía que los pulmones dolieran con cada inspiración. Los otros trabajadores se alejaron de la fosa cuando ella entró. Julián le ordenó que trabajara con los ácidos más fuertes,
aquellos que quemaban las manos de los hombres en minutos. Él quería poner a prueba la resistencia de esa piel negra. Quería ver si el negro sagrado era una defensa o una debilidad. Inés se sumergió en el trabajo con una determinación silenciosa. Metía sus brazos negros en los baños de mordientes, revolviendo las mezclas con una fuerza que sorprendía a Julián. Mientras los demás operarios tosían sangre por los vapores venenosos, Inés parecía estar en su elemento. Sus pulmones, entrenados desde la infancia en el laboratorio de su padre, filtraban el veneno con una eficiencia milagrosa. En su mente, cada movimiento era una oración a don Mateo. Podía sentir la presencia de su padre en el burbujeo de los calderos. Podía escuchar sus consejos en el susurro de las llamas que calentaban las tinas. Sin embargo, la vida en el Tidor era una tortura de aislamiento. En las noches, Inés se sentaba en la torre y miraba sus manos. Las frotaba, con la esperanza, siempre vana, de encontrar un rastro de su piel original. Pero el índigo era parte de su esencia molecular. A veces lloraba, pero sus lágrimas, en lugar de ser transparentes, parecían absorber la oscuridad de sus manos, cayendo como gotas de tinta sobre su regazo. Se sentía un fantasma habitando una ruina. El recuerdo de Leonor, la esposa que Julián aún amaba en secreto, flotaba en la hacienda como una fragancia que se niega a irse. Julián conservaba un retrato de ella en su estudio, una miniatura de marfil donde los colores ya estaban empezando a desvanecerse. Ella se fue porque el mundo se volvió gris aquí, dijo Julián una tarde, entrando en el laboratorio de la torre mientras Inés clasificaba muestras de insectos de grana cochinilla. Decía que podía oler la ruina en cada sábana, en cada cortina. Inés tomó un pequeño insecto seco entre sus dedos negros. La delicadeza del contraste era abrumadora. El pequeño ser rojo contra la inmensidad oscura de su piel. «El color no puede retener a alguien que no quiere estar, señor», dijo ella, mirando a Julián con una franqueza que ningún otro siervo se atrevía a mostrar. «Pero puede construir un mundo nuevo para los que se quedan». Julián se sentó en un viejo taburete de madera, rodeado por el polvo de los experimentos fallidos de su padre. En ese momento, no era el amo de la hacienda, sino un hombre mendigando una pizca de esperanza a una mujer que el mundo despreciaba. «Enséñame, Inés», pidió él. «Enséñame a ver lo que tú ves en estos calderos de muerte». Así comenzó una extraña relación en la penumbra de la torre. Inés empezó a limpiar los viejos instrumentos del abuelo de Julián. Con sus manos negras, tocaba los matraces y las retortas con una reverencia que despertaba el espíritu del lugar. Julián la observaba trabajar, fascinado por la forma en que ella no medía los ingredientes con balanzas, sino con el instinto. Ella podía saber la acidez de un baño solo por el olor del vapor. Podía determinar la pureza de un pigmento por la forma en que la luz se reflejaba en él. Pero el odio de la hacienda no dormía. Los capataces y los otros esclavos comenzaron a urdir planes para deshacerse de ella. Decían que Inés estaba robando el color de sus vidas para alimentar su propia piel. Cada vez que una tela salía especialmente pálida, le echaban la culpa a su sombra. La tensión en el Tidor crecía como la presión en un caldero tapado. Inés lo sentía en las miradas cargadas de veneno, en los susurros que cesaban cuando ella pasaba, en las piedras que a veces encontraba en su comida. Don Julián, atrapado entre su obsesión por el color y su propia ruina emocional, se volvía cada vez más dependiente de Inés. Pasaba horas en la torre, escuchándola hablar sobre la química del alma y la alquimia de la belleza. Empezó a olvidar a Leonor, o al menos el dolor de su ausencia empezó a ser sustituido por la fascinación de un misterio mayor. Inés era para él un mapa de sombras que conducía a un tesoro de luz. «Si logramos el rojo que buscamos», dijo Julián una noche, su rostro iluminado por la luz de un solo candil, «podré recuperar mi lugar en la ciudad. Podré mirar a don Pedro a los ojos y demostrarle que el Tidor no es un cementerio». Inés lo miró, y por primera vez
sintió una punzada de piedad real por el hidalgo. Julián seguía buscando el color para vengarse del mundo, mientras ella solo buscaba el color para sentirse viva una vez más. «El rojo no vendrá de la venganza, señor», dijo ella, sumergiendo una tira de tela en una solución de alúmina. «Vendrá de la paciencia. El color es un ser vivo. Si lo fuerza, se muere». Inés pasó la noche entera frente al fuego, manteniendo la temperatura exacta para la fermentación de la cochinilla. Sus manos negras se movían entre las llamas como si fueran parte de ellas. El humo le llenaba los ojos de lágrimas, pero no se apartaba. En su mente, estaba reconstruyendo el laboratorio de su padre, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. No era solo el futuro de Julián lo que estaba en juego, era su propia vindicación. Si lograba que el mundo viera la belleza que ella podía crear, tal vez dejarían de ver la oscuridad que ella portaba. Al amanecer, Julián subió a la torre. Encontró a Inés dormida en el suelo, junto al caldero. En la mesa había una tira de seda que todavía estaba húmeda. Julián la tomó con dedos temblorosos. Al acercarla a la luz de la mañana, soltó un grito que despertó a toda la hacienda. No era un rojo común, era un carmesí tan profundo y vibrante que parecía tener su propio pulso. Un color que hacía que la luz del sol pareciera pálida en comparación. Era el rojo de la vida, el rojo del corazón de la tierra, el rojo que su padre nunca pudo encontrar. Miró a Inés, que se despertaba asustada por el grito. Vio sus brazos negros, manchados ahora con salpicaduras de ese rojo divino. Y por un momento, la imagen fue de una belleza aterradora. El negro y el rojo, la sombra y el fuego, unidos en una sola mujer. Julián comprendió entonces que Inés no era solo su última esperanza, era el milagro que no merecía. Pero el milagro traía consigo una tormenta. Los gritos de alegría de Julián atrajeron a los capataces a la torre, y cuando vieron el color y vieron a Inés, el miedo en sus rostros se convirtió en una determinación violenta. En el México colonial de 1780, la belleza que nacía de las sombras no era celebrada, era temida, y la guerra por el alma de El Tidor apenas estaba comenzando. Julián abrazó la seda contra su pecho como si fuera un niño recuperado. Inés se levantó, sintiendo el cansancio en cada fibra de su ser, pero viendo en los ojos de Julián algo que nunca había visto en los ojos de un hombre: respeto puro. Sin embargo, fuera de la torre, el sol de Guadalajara ya empezaba a calentar el odio de los demás, un odio que olía a azufre y a prejuicio, esperando el momento de estallar en llamas que esta vez amenazaban con no dejar ni cenizas. «Mañana llevaremos esto a la ciudad», dijo Julián con una voz llena de triunfo. «Mañana, Inés, el nombre de tu padre y el mío volverán a brillar». Inés miró por la ventana hacia los calderos vacíos de la fosa. Sabía que la ciudad no sería tan fácil de convencer. Sabía que sus manos negras seguirían siendo un obstáculo para la gloria. Pero mientras miraba el carmesí en la seda, sintió que por fin la sombra ya no la definía por completo. Había una gota de fuego en su historia, y esa gota estaba dispuesta a quemar el mundo si era necesario para sobrevivir. «Vaya usted, señor», dijo ella. «Yo me quedaré aquí, con los colores». Julián la miró, y por un instante pareció querer decir algo más, algo que no tenía que ver con las telas o el dinero. Pero el peso de su estirpe y la sombra de Leonor todavía eran muros demasiado altos. Asintió, guardó la seda en un cofre de madera y salió de la torre, dejando a Inés en el silencio de su laboratorio, una reina de sombras en un palacio de pigmentos, esperando el juicio de una sociedad que aún no sabía que el negro es el color donde todos los demás nacen. La noche regresó a El Tidor, pero esta vez Inés no miró sus manos con tristeza. Las levantó hacia la luz de la luna que entraba por la ventana
y vio cómo la negrura de su piel absorbía la plata de la noche. Era hermosa, de una manera oscura y prohibida, pero hermosa al fin. Y en el burbujeo de los calderos que seguían calientes en la fosa, escuchó la voz de su padre por última vez. «No temas a la oscuridad, hija. Es solo el lugar donde la luz descansa antes de hacerse eterna». Con ese pensamiento, Inés cerró los ojos, rodeada por el aroma del añil y la cochinilla, sin saber que el amanecer traería consigo el mayor desafío de su vida, pero sabiendo que, pasara lo que pasara, ella ya no era ceniza, era fuego. La penumbra del laboratorio de la vieja torre no era una ausencia de luz, sino una presencia física, una sustancia densa que olía a ámbar, a resinas olvidadas y al aliento agrio de los fermentos que Inés custodiaba con la devoción de una vestal. Afuera, el mundo de la Nueva España dormía bajo el manto de un cielo cuajado de estrellas que parecían esquirlas de hielo, pero dentro de aquellos muros de piedra, el tiempo se regía por el goteo de los alambiques y el latido rítmico del fuego, que nunca terminaba de apagarse. El cambio en la hacienda El Tidor comenzó no con un estruendo, sino con una revelación silenciosa. Don Julián, acosado por las deudas que le pisaban los talones como lobos hambrientos y por el fantasma de una esposa que lo había abandonado por un brillo más fatuo, había empezado a observar a Inés con una atención que ya no era la del patrón que vigila a su esclava, sino la del náufrago que contempla una balsa de salvación construida con materiales que no comprende. Inés no solo mezclaba los tintes, ella parecía extraer la luz de la materia. Sus brazos negros, marcados por aquel accidente que le había arrebatado a su padre, pero le había otorgado un don sobrenatural, poseían una sensibilidad que desafiaba toda lógica médica. Inés no necesitaba termómetros de mercurio ni densímetros de vidrio. Sumergía sus extremidades oscuras en los calderos hirvientes y a través de aquella piel carbonizada y magnífica, sentía las microvibraciones de la fermentación. «El color está despertando, señor», susurraba ella en la oscuridad, con los ojos cerrados, mientras su brazo derecho se perdía en un líquido que burbujeaba suavemente. «Siento el peso del pigmento. Se está volviendo denso, como la sangre de la tierra antes de una tormenta. Si lo fijamos ahora, no habrá sol en el mundo capaz de deslavarlo». Julián la observaba desde las sombras, fascinado y aterrado a la vez. Veía cómo aquella mujer, a la que el populacho de Guadalajara quería entregar a la pira, manipulaba los ácidos más corrosivos con una impunidad divina. Sus manos negras eran inmunes al veneno que mataba a otros hombres. Eran herramientas de una divinidad oscura, precisas, infalibles. Aquella noche, Julián trajo consigo un pequeño cofre de madera de sándalo. Lo depositó sobre la mesa de trabajo con un cuidado casi litúrgico. Inés sintió el aroma del incienso y la mirra que emanaba del objeto. Julián abrió la tapa y la luz de la lámpara de aceite arrancó destellos a una serie de polvos y minerales extraídos de los rincones más remotos del virreinato y más allá. Lapislázuli de las rutas de Oriente, raíces de rubia traídas de los campos de Castilla y un extraño sedimento volcánico que un comerciante le había vendido bajo juramento de que procedía del corazón de un volcán extinto. «He gastado mis últimos reales en esto, Inés», dijo Julián, y su voz tenía el timbre de la desesperación absoluta. «Dicen que estos minerales guardan la memoria del fuego. Si alguien puede arrancarles el alma, eres tú». Inés se acercó. Sus dedos negros, largos y elegantes a pesar de su negrura absoluta, se deslizaron sobre los polvos minerales. La sensación táctil para ella era un universo de información. Sentía la porosidad, el origen orgánico, la resistencia de cada grano. En su mente, los colores no eran nombres, eran sensaciones térmicas. El rojo era una punzada de calor seco, el azul, una caricia de agua profunda. «Este lapislázuli es orgulloso, señor», dijo ella, tomando una pizca entre el pulgar y el índice.
No se entregará fácilmente al vinagre. Necesita el abrazo de la orina fermentada y el calor de un fuego de encino joven. Pero si lo domamos, oh Señor, si lo domamos, crearemos un color que hará que las sedas de su vecino parezcan trapos de cocina manchados de barro. Aquel fue el comienzo de sus vigilias compartidas. Julián empezó a acudir a la torre todas las noches, desafiando los susurros de sus criados y los dictados de su propia clase. En la soledad de aquel laboratorio, las jerarquías de la Nueva España se desmoronaban como ceniza. No había un hidalgo y una esclava. Había dos sombras unidas por la obsesión de la belleza. Julián la veía trabajar bajo la luz de las velas. El sudor perlaba la frente de Inés, y el vapor de los calderos le humedecía el cabello, que brillaba con reflejos de obsidiana. Había algo en su concentración, en la forma en que su cuerpo se balanceaba al compás de la mezcla, que le resultaba abrumadoramente humano. El miedo que sintió en la plaza, el asco que la superstición le había inculcado, se evaporaba ante la realidad de su genio. «Inés», preguntó él una madrugada, mientras el azul índigo empezaba a oxidarse en una tira de lino, volviéndose vibrante ante sus ojos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te dio estas manos? Inés detuvo su movimiento. Miró sus brazos, que bajo la luz amarillenta de la lámpara parecían hechos de una sombra sólida. Una materia que no debería pertenecer al mundo de los vivos. «Dios no me las dio, Señor», respondió ella con una franqueza que le dolió a Julián. «Me las dio el fuego y el amor de mi padre». El mundo ve una cicatriz de 10 centavos. Yo veo el último abrazo de don Mateo. Él sabía que yo no sería una mujer común. Me preparó para vivir en el centro del volcán. Julián sintió una punzada de remordimiento que le oprimió el pecho como un corsé de hierro. Recordó cómo la había visto en la plaza, rota y humillada, y cómo él mismo la había comprado pensando solo en el beneficio de su manufactura. Pero ahora, viendo la dignidad que emanaba de cada uno de sus gestos, se sentía el más vil de los hombres. «El mundo es ciego, Inés», susurró él, acercándose un paso más. El calor del laboratorio era sofocante, pero el calor que emanaba de la cercanía de aquella mujer era algo mucho más peligroso. Yo también era ciego. Pensé que compraba una herramienta, pero he encontrado a un artista. Fue en aquella atmósfera de complicidad clandestina donde Inés creó la obra que cambiaría el destino de El Tidor. Combinando el secreto del carmesí de la cochinilla que su padre le había legado, con un proceso de doble fijación química que ella misma descubrió gracias a la sensibilidad de sus manos, logró obtener el púrpura real. Era un tono que no existía en la naturaleza visible. No era violeta, ni era morado. Era un color que parecía palpitar, que cambiaba de intensidad según el ángulo de la luz. Un púrpura tan profundo que evocaba el terciopelo de los cielos antes del juicio final. Pero lo más milagroso no era su belleza, sino su permanencia. Inés sometió las muestras al sol abrasador de Jalisco, las lavó en los ácidos más fuertes, las sirvió en soluciones salinas, y el color permaneció inalterable, burlándose del tiempo y de la degradación. «Es el triunfo de la sombra sobre la luz, Señor», dijo ella, mostrándole la seda teñida. Julián tomó la tela. Sus dedos rozaron involuntariamente los dedos negros de Inés. Por primera vez, no hubo un retroceso instintivo. No hubo escalofrío de repugnancia. Julián sintió la suavidad de aquella piel oscura, una textura que no era como la piel humana normal. Era más lisa, más densa, como la superficie de un fruto exótico. Inés contuvo el aliento. Sus ojos se encontraron con los de Julián, y en ese cruce de miradas, ella vio que este hombre, el hidalgo arruinado, el esposo abandonado, era el primero en verla a ella detrás del color. «Tus manos no están malditas, Inés», dijo él, su voz cargada de una emoción que lo asustaba. «Están bendecidas con el conocimiento de lo eterno». A partir de ese momento, la relación cambió su eje.
Julián ya no daba órdenes, traía ofrendas. Traía raras orquídeas de las selvas del sur, cuyos pétalos Inés descompone para buscar nuevas tonalidades. Traía sales de plata y polvos de oro que ella fundía en los ácidos para crear reflejos metálicos en las telas. Julián se convirtió en el discípulo de una maestra proscrita. En las noches de trabajo intenso, cuando el sueño amenazaba con vencerlos, Inés le contaba historias de su infancia en la Gran Crasilnia, tintorería, de su padre. Le contaba cómo don Mateo le hacía cerrar los ojos y adivinar el color de un objeto solo por su temperatura. Julián la escuchaba con el hambre de quien ha vivido en un desierto espiritual durante años. Leonor, su esposa ausente, se convirtió en una sombra borrosa, una figura de porcelana que nunca había entendido que el amor, al igual que el tinte, necesita pasar por el fuego para volverse real. Inés, por su parte, sentía que su corazón, endurecido por el rechazo de la plaza y el miedo de sus compañeros, empezaba a ablandarse. Aquel hombre de ojos febriles y casaca deshilachada era el único puente que la unía a una humanidad que la había escupido. «Señor», dijo ella una noche mientras Julián molía un trozo de malaquita bajo su supervisión, «la gente en la hacienda dice que yo le he robado el alma. Dicen que usted ya no huele a hidalgo, sino a vinagre y a mi sombra». Julián dejó el mazo y la miró. Sus manos estaban manchadas de verde, sus mejillas tenían rastros de hollín, pero su expresión era de una paz que no conocía desde su juventud. «Que digan lo que quieran, Inés. Prefiero oler a tu sombra y ser dueño de un color eterno que oler a los perfumes de la ciudad y estar vacío por dentro. Tú me has devuelto el mundo, y el mundo que tú ves es mucho más hermoso que el que yo conocía». Por primera vez, Julián se atrevió a hacer lo que ningún otro hombre se había atrevido. Tomó la mano negra de Inés entre las suyas. No fue un toque fugaz de trabajo. Fue una caricia deliberada, lenta, reconociendo cada relieve de aquella piel tatuada por el accidente. Inés sintió que una corriente de fuego le subía por el brazo, un fuego que no quemaba como el índigo hirviente, sino que la llenaba de una calidez que creía perdida para siempre. «No eres un monstruo, Inés», susurró él, y sus ojos brillaron con una sinceridad que la hizo llorar lágrimas transparentes, que por fin no parecían tinta. «Eres un artista que ha escrito su historia en su propia piel, y yo soy el hombre que ha tenido la suerte de aprender a leerla». Bajo la dirección de Inés, la manufactura El Tidor experimentó una transformación milagrosa. Las telas que antes salían opacas y tristes empezaron a emerger de los calderos con un fulgor que parecía capturar la luz del mismo paraíso. El púrpura real de Inés se convirtió en una leyenda. Los barcos que zarpaban de Veracruz hacia España empezaron a cargar fardos de seda de El Tidor, destinados a las cortes más lujosas de Europa. El dinero empezó a fluir de nuevo hacia las arcas de Julián, pero él ya no lo usaba para lujos vanos. Lo usaba para comprar mejores equipos para la torre de Inés, para asegurar que a ella nunca le faltara nada, para protegerla del odio que, aunque silenciado por el éxito económico, seguía hirviendo en los barracones. Inés ya no era la esclava de 10 centavos. Era el secreto mejor guardado de la Nueva España, el motor invisible de una fortuna que crecía sobre el cimiento de sus manos negras. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Inés sabía que el éxito traía consigo una sombra mayor. Don Pedro, el vecino que se había llevado a Leonor, observaba con ojos llenos de envidia cómo las telas de Julián volvían a dominar el mercado. La belleza de los colores de Inés era una provocación que el orgullo de los hombres poderosos no podía tolerar. Mientras Julián dormía con una sonrisa por primera vez en años, Inés permanecía despierta en su torre, mirando sus manos oscuras y sintiendo que la tormenta se acercaba. Pero ahora, por primera vez, no estaba sola frente a los rayos. Tenía a Julián, el hombre que había aprendido a amar el negro de su piel como el prólogo de todos los colores del mundo. El laboratorio de la torre
Antaño una ruina, se había convertido en un santuario de luz y química. Los dos pasaban las horas finales de la noche sentados uno frente al otro, compartiendo un silencio que no necesitaba palabras. Julián ya no veía la mancha negra, veía la herramienta que le había devuelto la vida. Y Inés, al mirar a Julián, ya no veía al amo, sino al único ser humano capaz de tocar su sombra y encontrar en ella la luz. La manufactura florecía, las telas brillaban, pero en el aire de Guadalajara, el aroma del azufre y el odio de los envidiosos empezaba a mezclarse con el perfume del añil, preparando el escenario para un conflicto que pondría a prueba la fuerza de ese color que, según Inés, era eterno. «Si el mundo intenta quitármelo», dijo Julián una noche, aferrando la mano de Inés mientras las primeras luces del alba teñían el cielo de un naranja cobrizo. «Tendrá que quemar mi casa entera de nuevo, porque yo ya no puedo vivir en un mundo donde tus colores no existan». Inés asintió, sintiendo el peso de su destino. El púrpura real estaba listo, la fortuna estaba hecha, pero la batalla por la dignidad de sus manos negras apenas estaba por comenzar. En la penumbra de Jalisco, el hidalgo y la tintorera se preparaban para defender su reino de sombras y pigmentos, sabiendo que el color más difícil de fijar no es el que va en la tela, sino el que se queda grabado en el alma. El aire de la comarca, que durante meses había olido al perfume triunfal del añil y la grana cochinilla, comenzó a espesarse con el hedor acre de la envidia y el incienso rancio de la hipocresía. El éxito de El Tidor no era una noticia, era una provocación que hería el orgullo de los hombres que habían construido su poder sobre la mediocridad y el miedo. Don Sebastián, el amo de la hacienda vecina, un hombre cuya alma parecía estar curtida en el mismo cuero seco de sus botas, no podía soportar que los telares de don Julián, a quien ya había dado por muerto en vida, escupieran sedas que parecían tejidas con jirones del mismísimo cielo. Don Sebastián no solo deseaba la riqueza de Julián, deseaba su aniquilación. Para él, que don Julián hubiera recuperado el brillo tras la partida de Leonor era un insulto personal. Cuando sus espías, infiltrados entre los peones que aún temían a Inés, le trajeron el secreto de la esclava de las manos negras, Sebastián comprendió que no necesitaba competir con tintes, sino con la superstición. En la Nueva España, el genio era a menudo confundido con el pecado y el conocimiento con la herejía. La ofensiva comenzó en las sombras de la sacristía de la ciudad de Guadalajara. Don Sebastián, con la paciencia de un reptil, se reunió con el consejo eclesiástico. El sonido de las monedas de oro cayendo sobre la mesa de caoba fue el primer compás de la tragedia. Eran sobornos, envueltos en palabras de piedad y celo religioso. Lo que ocurre en El Tidor no es industria, es nigromancia, susurró Sebastián a los clérigos, cuyas sombras se proyectaban en las paredes de piedra como espectros inquisidores. Julián ha metido en su casa a una criatura que porta la marca del Averno en la piel. Esos colores que fascinan a la corte no nacen de raíces, sino de pactos de sangre y sacrificios prohibidos. El plan fue ejecutado con una precisión quirúrgica. Un domingo de sol hirviente, cuando la plaza de armas estaba a rebosar de fieles, don Sebastián se subió a la escalinata de la catedral. A su lado, los miembros del consejo asentían con rostros de piedra. El aire olía a polvo, a sudor y a la cera de los cirios que se derretían bajo el calor tapatío. «Pueblo de Guadalajara», rugió Sebastián, y su voz voló como un ave de rapiña sobre la multitud. «Nos maravillamos con los púrpuras y los azules de Julián de los Ríos, sin saber que estamos vistiendo el pecado. La mujer que habita en su torre, esa que llaman Inés, es el testimonio vivo de la oscuridad. Sus brazos no están manchados, están malditos. Son negros porque han sido sumergidos en el abismo. Ella no destila colores. Ella infecta la seda con la sombra del demonio para cegar nuestras almas. Miren sus manos, son la prueba irrefutable de su pacto con la tiranía del infierno». La multitud,
siempre volátil y hambrienta de un chivo expiatorio para sus propias miserias, respondió con un murmullo que pronto se convirtió en un grito de guerra. El miedo a lo diferente, a esa negrura inexplicable que Inés portaba, se encendió como la pólvora. En el Tidor, el ambiente se volvió gélido a pesar de los calderos hirvientes. Inés, desde su atalaya en la torre, sintió el cambio en la textura del aire. Los pájaros habían dejado de cantar en los alrededores de la manufactura, y los esclavos ya no solo se persignaban al verla, sino que la miraban con los ojos inyectados en un odio puritano. Ella estaba en el laboratorio, macerando una nueva mezcla de tierras raras, cuando sintió la presencia de Julián. El hidalgo entró en la estancia sin decir palabra. Estaba pálido, con los rasgos desencajados y la casaca manchada de barro. Se dejó caer en el taburete de madera, con las manos ocultando su rostro. El silencio en la torre era tan denso que se podía escuchar el chisporroteo de la lámpara de aceite. «Vienen por ti, Inés», dijo él, y su voz sonó como el crujir de un cristal rompiéndose bajo el peso de una bota. «Sebastián ha movido los hilos de la iglesia. Han redactado un auto de fe. Dicen que tus manos son el sello del diablo y que yo soy un apóstata que ha vendido su linaje por el oro de una bruja». Inés no se movió. Miró sus brazos negros, que en la penumbra del laboratorio brillaban con un fulgor casi místico. Recordó el incendio de su infancia, el olor a carne quemada de su padre y la ola de tinte que le había robado la piel, pero le había atado el alma. «Lo que ellos llaman pecado es solo la luz que no comprenden, señor», respondió ella, acercándose a Julián. Sus dedos oscuros rozaron el hombro del hidalgo, pero esta vez sintió que él temblaba bajo su contacto. «¿Tiene usted miedo de la sombra que le dio la fortuna?» «No tengo miedo de la sombra, tengo miedo del fuego», susurró Julián levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaban a caer. «Sebastián me ha ofrecido una salida. Me ha dicho que si te entrego, si confieso que fui engañado por tus artes y permito que te lleven ante el tribunal, él retirará las denuncias. Mantendré mis tierras, mi oro y mi nombre. Me ha dicho que el cofre de la manufactura seguirá lleno si te dejo arder». Inés sintió una punzada de frío en el corazón, pero no fue por la traición, sino por la piedad que sentía hacia el hombre frente a ella. Julián estaba ante el juicio final de su propia integridad. Toda su vida había sido una huida, de la pobreza, de la soledad, de la mirada de Leonor. Y ahora, el destino lo obligaba a elegir entre el metal amarillo que tanto había ansiado y el color oscuro de la mujer que le había devuelto la dignidad. «Usted siempre supo que yo era fuego, señor», dijo Inés, con una serenidad que la asustó a ella misma. «El fuego no puede quemar lo que nació de él. Si usted me entrega, salvará su casa, pero vivirá el resto de sus días en un mundo que volverá a ser gris. Sus telas perderán el brillo, no porque falte mi mano, sino porque usted ya no podrá mirar la luz sin sentir asco de su propio reflejo». Julián se levantó, caminando de un lado a otro del laboratorio, rodeado de frascos y retortas que parecían testigos mudos de su agonía. Se detuvo frente al retrato de Leonor, que aún colgaba de la pared. El rostro de su esposa parecía burlarse de él, recordándole el lujo y la posición que estaba a punto de perder por una esclava a la que el mundo llamaba monstruo. Afuera, en el camino que conducía a la hacienda, ya se veían las luces de las antorchas. El sonido de los tambores de la milicia religiosa empezaba a retumbar en el valle de Jalisco, un ritmo monótono y cruel que exigía sangre para lavar la supuesta afrenta al cielo. Sebastián cabalgaba al frente, con un látigo en una mano y una tea encendida en la otra, su rostro iluminado por una alegría satánica. Estaba seguro de su victoria. Conocía a Julián, o creía conocerlo. Sabía que los hombres de su estirpe siempre elegían el oro. Inés se acercó a la ventana. El viento traía el aroma del azufre y el humo de las teas. Sabía lo que le esperaba. El potro, la humillación, el tormento
Y finalmente, la pira en la plaza donde la habían comprado por 10 centavos. Cerró los ojos y se imaginó a su padre. «El color es entrega, Inés», le decía él. En aquel momento, comprendió que su mayor creación no sería un tinte, sino la prueba de que el amor podía tener un color que la Inquisición no podía borrar. «Váyase, Julián», dijo ella sin volverse. «Abra los portones. Entrégueme». No quiero que este lugar que construimos con tanto esfuerzo termine convertido en cenizas por mi causa. Ya he visto arder un laboratorio una vez. No necesito verlo de nuevo. Julián se detuvo. Miró a Inés, recortada contra la luz de la luna, con sus brazos negros que parecían absorber toda la oscuridad del universo para transformarla en algo sagrado. En ese instante, Julián comprendió que Leonor nunca lo había amado, porque Leonor solo amaba lo que el espejo le devolvía. Inés, en cambio, lo amaba de una forma que el espejo no podía captar. Ella lo había mirado desde su sombra y le había dado un mundo de colores. «El oro es solo arena que brilla, Inés», dijo él, y su voz recuperó una firmeza que no tenía desde hacía años. «He sido un hombre arruinado, un hombre abandonado y un hombre cobarde, pero no seré el hombre que apague su propia luz para salvar su pellejo». Sebastián cree que puede comprar el alma de El Tidor, pero este lugar ya no me pertenece a mí, ni le pertenece a él. Le pertenece a lo que hemos creado juntos. Julián caminó hacia un rincón del laboratorio y tomó un pesado mazo de hierro. Se acercó a la puerta de la torre y echó el cerrojo de acero. «No voy a abrir los portones», sentenció. «Si quieren llevarte, tendrán que pasar por encima de mis calderos y mi sangre. Sebastián quiere fuego, pues fuego le daremos, pero no el de su pira, sino el de nuestra verdad». Inés sintió una oleada de calor que le recorrió los brazos negros. Ya no era el calor de la fiebre ni del ácido, era el calor de la pertenencia. Por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a arder con ella. Los gritos de la multitud ya se escuchaban frente a los muros de la hacienda. Sebastián golpeaba el portón con la empuñadura de su espada. «Julián de los Ríos», gritaba el vecino, su voz amplificada por el odio. «Entrega a la bruja. El consejo te ofrece clemencia si purgas tu casa de la mancha negra. No pierdas tu fortuna por un engendro. Mira las antorchas, Julián. Están esperando por ella». Inés miró a Julián. El hidalgo se acercó a una de las tinas de tinte, aquella que contenía el negro primordial, el color que ella había perfeccionado. Sumergió una de las telas más finas en el líquido y luego la levantó. La seda negra brillaba con una intensidad aterradora, como un agujero en la realidad. «Sebastián cree que la negrura es un pecado», dijo Julián, con una sonrisa triste. «Vamos a demostrarle que es la madre de todos los colores». Julián bajó a los patios seguido por Inés. Los esclavos y trabajadores, aterrados, se amontonaban contra las paredes. Julián ordenó que se encendieran todos los calderos, que el vapor llenara la hacienda. Quería que el lugar pareciera lo que Sebastián decía que era, un templo de sombras. Pero no era para asustarlos, era para recibirlos. Inés se detuvo frente al caldero principal. Sus manos negras se aferraron al borde de piedra. Sabía que la prueba final estaba a segundos de distancia. El calor del fuego que calentaba la tina le recordaba que la vida y la muerte son dos tonos del mismo tinte. «Si vamos a caer», susurró ella, mirando a Julián, «que sea con el color puesto». Julián tomó su mano. El hidalgo y la esclava, el hombre de las telas tristes y la mujer de los brazos negros, se mantuvieron firmes frente al portón que empezaba a ceder bajo los golpes de la milicia. Las antorchas de Sebastián iluminaban las grietas de la madera, pero dentro de El Tidor, el resplandor de los calderos creaba una luz que la Guadalajara colonial nunca había visto. Una luz
que no nacía del sol, sino de la voluntad de no ser borrados. «No te soltaré, Inés», dijo Julián. «Aunque el mundo se vuelva cenizas, mi mano estará en la tuya». El portón crujió. La madera saltó en pedazos. Sebastián entró a caballo, con la tea en alto, seguido por una marea de rostros sedientos de juicio. Pero lo que encontraron no fue una mujer suplicante, sino a dos seres que los miraban con una dignidad que les quemaba los ojos. La batalla por la verdad de Inés estaba a punto de convertirse en un incendio, y en el corazón de Jalisco, el color negro se preparaba para dar su lección más amarga a los que creían que la luz les pertenecía solo a ellos. Sebastián detuvo su caballo, sorprendido por la quietud de Julián. El silencio en el patio era absoluto, interrumpido solo por el burbujeo de los calderos y el crepitar de las antorchas. «¿Has perdido el juicio, Julián?», preguntó Sebastián, señalando a Inés con su tea. «El fuego te está esperando. Elige el oro o elige la hoguera. No hay tercera vía para los que pactan con el diablo». Julián levantó la tela negra, la seda que Inés había creado. La dejó ondear al viento de la noche, una bandera de oscuridad absoluta que parecía devorar la luz de las antorchas. «He elegido el color, Sebastián», respondió Julián con una voz que no tembló. «Y el color no se rinde ante los que viven en la penumbra de la ignorancia. Adelante, traigan sus antorchas, pero sepan que el fuego que enciendan hoy iluminará vuestra propia ruina, porque Guadalajara sabrá que preferisteis quemar la belleza antes que admitir vuestra propia envidia». Inés dio un paso al frente, levantando sus brazos negros hacia el cielo. En aquel momento no parecía una víctima, parecía una deidad antigua forjada en las entrañas de la tierra. Los milicianos retrocedieron, el miedo a lo sobrenatural luchando con su fanatismo. Sebastián, viendo que perdía el control de la turba, espoleó a su caballo hacia adelante. «¡Malditos sean!», gritó. «¡Que arda el Tidor!». La tea voló por los aires, describiendo una parábola de fuego hacia los depósitos de alcohol y vinagre de la manufactura. Inés cerró los ojos, sintiendo que el ciclo de su vida volvía al punto de partida, el incendio. Pero esta vez no estaba sola en el laboratorio. Esta vez, el fuego no era un accidente. Era el juez de una historia que se negaba a ser silenciada. El olor del humo empezó a llenar el patio, y en el resplandor de las llamas que comenzaban a lamer los muros, las manos negras de Inés brillaron más que nunca, preparadas para el sacrificio final o para el renacimiento que solo las cenizas pueden otorgar. La mañana del juicio definitivo, la plaza de armas de Guadalajara amaneció envuelta en una calina que no presagiaba luz, sino ceniza. El aire estaba tan cargado de una electricidad estática y un calor sofocante que los muros de la catedral parecían sudar un salitre antiguo, una angustia de piedra que se contagiaba a los miles de ciudadanos agolpados tras las barreras de madera. El ambiente estaba saturado por el olor acre del alquitrán que ya empezaba a calentarse para la pira, mezclado con el aroma a incienso que los clérigos agitaban con un fervor casi violento, como si intentaran purificar una atmósfera que ellos mismos habían ayudado a corromper con sus prejuicios. Inés estaba en el centro de aquel torbellino de odio. La habían atado a un poste de encino, una columna tosca y rugosa que le lastimaba la espalda a través de la rala túnica de lino. Sus pies descalzos sentían la vibración de la multitud, un rugido sordo que subía por la cantera como el latido de una hidra sedienta de sangre. Pero lo que más dolía no eran las cuerdas que le cortaban la circulación en las muñecas, sino el silencio de Julián. Inés buscaba desesperadamente su rostro entre la masa de gente, pero solo encontraba ojos inyectados en morbo y bocas que escupían oraciones que sonaban a sentencias. Sus brazos negros, los mismos que habían creado el milagro del color, estaban ahora expuestos al sol inquisidor como la prueba irrefutable de su supuesta brujería. La negrura de su piel absorbía el calor, volviéndose una brasa viva
que le recordaba a cada segundo su origen y su condena. En su monólogo interno, Inés hablaba con su padre. «Don Mateo, el fuego nos ha encontrado de nuevo, pero esta vez no hay calderos que salvar, solo un amor que el mundo dice que es un pecado. ¿Es este el precio de la belleza? ¿Es este el fin del negro sagrado?» Don Sebastián, montado en un caballo blanco que relucía con una pureza insultante, presidía el estrado junto al gobernador, don Antonio de Ulloa. Sebastián lucía una sonrisa que era un tajo de arrogancia en su rostro curtido. En su mano sostenía una antorcha apagada, esperando el momento de la gloria final. «Excelentísimo gobernador, pueblo de Guadalajara», gritó Sebastián, y su voz se impuso sobre el murmullo de la plaza como el estallido de un látigo. «Aquí tienen a la sierva de la sombra, la que ha hechizado los telares de Julián de los Ríos con artes que no pertenecen a este mundo. Miren sus manos. No es tinte lo que ven, es la marca del abismo que se extiende por sus miembros. Ella ha robado la luz para darnos colores que ciegan el alma. Exijo que el fuego limpie lo que la química de Dios no pudo corregir». El gobernador, un hombre de rostro cansado y ojos que habían visto demasiadas guerras y muy pocas maravillas, miró a Inés con una mezcla de lástima y duda. El peso de la iglesia y de los hacendados poderosos presionaba sobre sus hombros, pero algo en la quietud de la muchacha le resultaba perturbadoramente noble. Justo cuando los milicianos se acercaban a los depósitos de brea, un estrépito de cascos y el crujir de una carreta pesada abrieron un surco en la multitud. Don Julián irrumpió en la plaza. No venía vestido de hidalgo, sino con su camisa de trabajo, manchada de 1000 colores, con el rostro surcado por el hollín y los ojos brillando con una determinación que rayaba en la santidad o en la locura. Sobre la carreta llevaba un enorme rollo de seda envuelto en lienzos blancos. «¡Detengan esta carnicería!», rugó Julián, saltando de la carreta con una agilidad que nadie le conocía. Sebastián soltó una carcajada burlona, espoleando a su caballo hacia adelante. «¿Vienes a despedirte de tu bruja, Julián? ¿O vienes a confesar tus propios pecados antes de que las llamas te alcancen a ti también? El oro ya no puede salvarte». Julián ignoró a su vecino. Caminó directamente hacia el estrado del gobernador, desenrollando la seda con un movimiento soberano. La tela se desplegó como una cascada de luz sólida sobre la cantera. Era el púrpura real, pero potenciado por un brillo que parecía salir de la misma estructura de la fibra. La multitud enmudeció. Nunca habían visto un color así. Era un tono que obligaba a los ojos a parpadear, una belleza tan absoluta que por un instante el odio de la plaza fue sustituido por un asombro reverencial. «Excelencia», dijo Julián con una voz que recuperó la autoridad de sus mejores antepasados. «Lo que ven aquí no es magia negra. Es el resultado del genio de esta mujer que el mundo llama esclava. Inés no ha pactado con las sombras. Ella ha comprendido la naturaleza de la materia como ningún otro maestro en este virreinato». «¡Mentira!», intervino Sebastián señalando los brazos de Inés. «Miren sus manos. Ningún mortal puede portar esa negrura sin estar podrido por dentro». Julián miró a Inés. Sus ojos se encontraron, y en ese segundo, el laboratorio de la torre, los aromas de las resinas y el calor de las vigilias compartidas se hicieron presentes. Julián caminó hacia un gran caldero que traía en la carreta, lleno del mismo negro primordial que había marcado a Inés. «Dices que su piel es una maldición, Sebastián», dijo Julián, volviéndose hacia la multitud. «Dices que su negrura es el sello del diablo. Pues miren bien, porque si ella es una bruja, yo seré su primer discípulo». Ante el horror de los clérigos y el asombro del gobernador, Julián sumergió sus propios brazos en el caldero hirviente de tinte concentrado. El vapor subió en espirales densas. Julián apretó los dientes. El dolor de la temperatura y la mordida del ácido le recorrieron el cuerpo, pero no retiró los miembros. Cuando lo sacó, sus brazos, desde las puntas de los dedos hasta los codos,
estaban tan negros como los de Inés. El negro primordial brillaba bajo el sol de Guadalajara con el mismo fulgor de obsidiana. No es magia, es la alquimia del sacrificio y el conocimiento, sentenció Julián, manteniendo sus brazos negros en alto. Inés sufrió un accidente salvando el legado de su padre, un hombre que dio su vida por el arte del color. Su piel no está maldita, está saturada de la esencia de la creación. Ella es una mujer libre, bajo la protección de mi nombre y de mi casa. Julián se acercó al poste y con una mano que ya era del mismo color que la de ella, cortó las cuerdas de Inés. Al quedar libre, ella se tambaleó, pero Julián la sostuvo. Sus 4 manos negras se entrelazaron frente a todo el pueblo, formando un nudo de oscuridad que era en realidad el origen de toda luz. «¡Gobernador!», clamó Julián. «He liberado a Inés de sus cadenas de sierva hace meses, y hoy, ante Dios y ante usted, anuncio que es mi esposa legítima. Mi fortuna, mi manufactura y mi vida le pertenecen». Si quieren quemarla a ella, tendrán que quemarme a mí, porque nuestras sombras ya son una sola. El gobernador de Ulloa se puso de pie, miró la seda púrpura, miró los brazos negros de Julián y miró la dignidad inquebrantable de Inés. Luego miró a Sebastián, cuyo rostro estaba ahora descompuesto por el terror de verse descubierto en su propia envidia. «Don Sebastián», dijo el gobernador con una frialdad que heló la plaza, «vuestra acusación se desvanece ante la prueba del sacrificio. He visto la calidad de esta tela y he visto el valor de este hidalgo. Guadalajara no necesita piras para ocultar su ignorancia. Necesita el progreso que estas manos», señaló los brazos negros de ambos, «pueden traer a la corona. Queda usted expulsado de este consejo por calumnia y mala fe. Sus tierras serán intervenidas para pagar los daños causados a la manufactura El Tidor». Sebastián intentó protestar, pero la multitud, que un momento antes pedía sangre, ahora rugía de admiración por el hombre que había teñido su piel por amor. Los milicianos escoltaron a Sebastián fuera de la plaza, mientras los vítores llenaban el aire, mezclándose con el tañido de las campanas de la catedral, que ahora parecían celebrar un milagro de la química y la devoción. Pasaron los años, y la hacienda El Tidor se convirtió en un nombre que se pronunciaba con reverencia en las cortes de Madrid y de París. Los barcos de la flota de Indias ya no solo llevaban plata, llevaban el púrpura de Inés y el negro de los Julián. La manufactura creció hasta ser una ciudad de colores en sí misma, donde se trataba a los operarios con una justicia desconocida en el virreinato, pues todos sabían que la dueña y señora había nacido de las sombras del mercado. Inés ya no ocultaba sus manos. Sus guantes de obsidiana se convirtieron en el símbolo del magisterio más excelso. Cuando recibía a los emisarios del virrey o a los comerciantes de Flandes, lo hacía con la cabeza alta, vestida con las mismas telas que ella y Julián creaban en la penumbra de su torre restaurada. Sus brazos negros eran acariciados por sedas finas y joyas de plata, demostrando que la marca que el mundo quiso usar para hundirla era en realidad su corona de soberana. Don Julián nunca recuperó el color original de su piel, pero decía que cada vez que miraba sus brazos negros, recordaba el sabor de la libertad y el aroma del verdadero amor. Leonor, su antigua esposa, vivió el resto de sus días en la amargura, viendo cómo las telas de El Tidor vestían a las reinas, mientras sus propios vestidos se volvían grises con el paso de los años, una metáfora de su propia alma vacía. Una noche, ya ancianos, sentados en el balcón de la torre que miraba hacia los calderos que seguían burbujeando con el ritmo de la prosperidad, Julián tomó la mano de Inés. El sol de Jalisco se estaba ocultando, pintando el horizonte con los mismos púrpuras y carmesíes que ellos habían perfeccionado. ¿Recuerdas la plaza, Inés?, preguntó él con una voz llena de paz. 10 centavos. Eso fue lo que pagué por la mujer que me dio los colores del universo. Inés recostó su cabeza en el hombro de su marido,
sintiendo el calor de sus pieles negras unidas. «No pagaste por mí, Julián», respondió ella con una sonrisa sabia. «Pagaste para que el mundo dejara de ser ciego». La muchacha que fue comprada por 10 centavos había teñido no solo las telas del rey, sino el alma de toda una generación, enseñando que el negro no es la ausencia de luz, sino el vientre sagrado donde todos los colores del éxito, la dignidad y el amor eterno esperan a ser despertados por un corazón valiente. En el silencio de la noche tapatía, el goteo de los tintes seguía sonando como un recordatorio. La belleza es eterna cuando se forja en el fuego de la verdad.